Bienvenido y bendiciones a su programa Creados para Vencer. Le habla su pastora Margaret Paniagua del Ministerio Internacional Jesús, Palabra de Vida y del Movimiento Ministerio de Mujeres, Mujer con Autoridad de Cambio. Hoy tenemos un mensaje maravilloso para cada una de ustedes, mujeres que nos van a ver y nos van a escuchar. Y no solamente para las mujeres, sino para los hombres. Aquellas personas que tengan deseo de emprender, de empezar de nuevo, de levantarse. Hoy tenemos una invitada que no necesita presentación. Una mujer que ha resurgido como el ave fénix, una mujer que ha salido de las cenizas, que se ha posicionado como una mujer con autoridad de cambio, que no solamente toda su vida fue transformada por medio del Señor, sino que luego el Señor le entrega un negocio. Así que bienvenida. Pastora, Dios me la bendiga. Gracias, ¿Cómo está? Yo quiero que usted mire esa cámara y le diga a Dios, no diga su nombre, porque yo quiero que usted lo diga empoderada. Empoderada, así es. Quiero que usted misma se presente a ese público que nos está viendo. Bueno, mi nombre es Yelitza Sandoval. Soy una mujer de verdad renovada. Yo pienso que yo tuve dos nacimientos. Wow. El nacimiento pues que me dio mi madre cuando todos lo tenemos pues desde su vientre. Y el segundo nacimiento fue cuando decidí empezar una nueva vida en Cristo. Y es algo que de verdad a mí se me pone todavía la piel chinita cuando pienso en eso, porque fue un renacer impresionante. O sea, mi vida ha tenido sentido de verdad desde ese momento hasta hoy. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo soy ciudadana del mundo. Sí, porque bueno, soy colombiana, nací en Bogotá, pero nunca me gustó Bogotá. O sea, como que esa tierra fría no iba con lo que yo quería en mi corazón. Entonces me fui muy joven a vivir a Medellín. Tuve un fracaso pues en un matrimonio, un fracaso que en su momento es fracaso, pero que luego, bueno, me dio algo muy importante, que fue mi hija mayor. Es una de mis grandes bendiciones. Y me fui pues a vivir a Medellín sola con mi hija, dejando pues en Bogotá todo, las comodidades, mis papás, mi familia, porque quería como arrancar y hacer las cosas por mí misma. Empezar de nuevo. Exacto. Entonces arranco pues ahí de nuevo, ahí todavía no, ya había tenido varios llamados. Dios siempre fue muy misericordioso conmigo y siempre me mostraba como el camino, pero yo me hacía la sorda, y es como lo que uno muchas veces se hace el sordo, ignora. Pero bueno, tuvo misericordia de mí, me fui a vivir a Medellín. Y allí empieza pues como lo que sería, digamos que el principio del resto de mi vida. Ya les voy a contar por qué. Yo la conocí en una actividad que tuvimos, que estábamos creando nuestro Vision Board para el 2023. Me impactó todo tu testimonio, me impactó tu niñez, me impactó tu juventud, me impactó mucho ese caso que vivió en la plaza, que quiero que me lo cuente, de la bomba que explotó. Y me impactó bastante el testimonio de tu hijo, que fue poderoso, cómo Dios te sana a tu hijo, cómo Dios fue terrible, y esa lucha que hubo para que entonces te entregas al Señor, pero cuando te entregas a Él, te da un esposo, te da negocio, te da ministerio, te abre puertas, todas esas cosas las hace Dios. Así que no sé por dónde, qué punto quisiera compartir con las personas que no están viendo. Bueno, voy a tratar de hacerlo todo en orden, porque son tantas cosas y yo me empiezo a emocionar, entonces como que corto las historias. Entonces volvamos a Medellín. Me voy yo a vivir allí sola con mi hija. Eso es el año 2001, más o menos 2000. Y un día estaba yo comiendo en un restaurante, en el restaurante Orleans, y ese día explota un carro bomba donde mueren 12 personas. Dios y su infinita misericordia me salvó pues de ser una víctima de allí de muerte, pero sí fue pues una víctima de la violencia. Entonces casi pierdo mi mano izquierda. Yo tengo acá 2 cirugías plásticas. Y ahí arranca lo que parte mi vida en dos, porque claro, obviamente, digamos que a pesar de haber sido siempre una mujer muy aguerrida y muy valiente, fue la primera vez que empecé a experimentar miedo. Wow. Yo puedo decir que no le tengo miedo sino a Dios. Yo no le tengo miedo a nada. O sea, como que siento que el miedo es algo que uno no debe tener en la vida, porque el miedo no aporta. Exacto. Pero en ese momento sentí miedo. Tuve que ser obviamente tratada por psicólogo,
porque después de las 5 de la tarde me daba pánico y no era capaz de salir. Así me pasó como durante 2 o 3 meses, porque sentía que todo iba a explotar. Que todo iba a explotar. No fui capaz de volver a ese lugar por 2 años, porque claro, una de las personas que estaba parada muere, y es digamos que la barrera entre el carro bomba y yo, y me cae encima, y fue algo pues de verdad muy, muy traumático. Sin embargo, de aquí en adelante arranca, porque Dios tiene todo preparado, Dios tiene todo planeado desde el momento, o sea, desde antes de nacer, desde que tú estás en el desde vientre. que estás ahí en el vientre de tu mamá. Claro, ya Dios sabe lo que va a pasar contigo, eso está escrito ya en el libro de la vida, y uno simplemente tiene que saber que los planes de Dios siempre van a ser perfectos y van a ser mejores que los que nosotros podamos escribir. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque desde ese momento en adelante empiezo yo pues a trabajar como broker de seguros, y 10 años más tarde, les hago pues un resumen porque es muy largo, 10 años más tarde yo empiezo a trabajar con una fundación que se llama Fundepaz para ayudar a las víctimas de la violencia, en la reclamación obviamente pues o de sus tierras o de sus derechos, porque pues soy abogada del externado en Colombia. Y eso digamos que me ayudó muchísimo para poder tener muy buenas relaciones pues con los gobiernos, ya que varios de mis compañeros pues tenían cargos en el gobierno, y pues eso me facilitaba a mí, digamos que un poco hacer los trámites pues para poder ayudar a las personas. Exactamente. Me llama algo mucho la atención que escuché cuando contaba la parte de cuando explota la bomba. Tú llegas a este restaurante, tú te sientas en una mesa específica, en una silla específica, pero me cambian. Y tú dices que una voz, algo dentro de ti te dijo, muévete. Sí. Y fuiste obediente. Y fui obediente. Y la persona que se sentó ahí se murió. ¡Wow! Sí, eso fue impactante para mí, porque yo no era amiga de esa persona, pero la conocía, sabía quién era. Nosotros llegamos con un amigo, mi amigo se iba a vivir del todo para Canadá, y era pues como la última vez que lo veía en mucho tiempo, entonces por eso salgo a comer con él. Y cuando estamos sentados allí, viene el dueño del lugar y me dice como que, ay, mira, Yeli, ¿será que te puedes mover más atrás para podernos sentar? Pero estábamos como en un palco, o sea, estábamos en un lugar especial y pues no queríamos movernos de ahí. Entonces mi amigo me dice como, no, quedémonos acá porque yo quiero ver la plaza, que no sé qué, porque desde donde estábamos era como un puesto VIP, como para hacerme entender. Pero yo dentro de mí sentía que me tenía que mover, y me empezó como una angustia, y yo como que no, vámonos, dejémosle la mesa, pues porque igual nosotros solamente somos 2 y esta es una mesa para 6 y él quiere ubicar 6 personas. Y así lo hice, obedecí. Apenas yo me levanto, me siento al fondo, o sea, porque donde yo hubiera estado allí, o sea, yo le cedo la mesa a otras personas. Y la persona que se sienta en mi puesto, en mi lugar, que pesar porque ella estaba embarazada, era la esposa del gerente del Citibank, y ella muere porque le entra el guardabarros del carro en el pecho o algo así. Eso fue una cosa horrible. Y yo en ese momento también bajé la cabeza, porque también me hubiera cortado la cara con los vidrios que estaban ahí. Pero en ese momento bajé la cabeza como a recoger algo del piso. Y por eso fue que, digamos que solamente el daño fue en el brazo. Pero no fue en la cara. Es impresionante cómo algo tal vez se te pudo haber caído en ese momento. Sí, fuiste obediente, se salvó tu vida, se salvó tu rostro. Se salvó todo. Aunque sé que pasó un tiempo para poder sanar emocionalmente todo aquello. Pero sí podemos saber de que Dios estaba en control. En control completamente, como siempre lo está. Sino que uno muchas veces no se da cuenta. Así es. Entonces desde ahí empiezo yo a trabajar con la fundación para pues ayudar pues a las personas a reclamar de esos derechos que muchas veces desconocían, y sigo pues trabajando como en ese momento era gerente regional de una empresa, de una firma que se llama Humana, medicina prepagada. Luego pues sigo mi vida, posteriormente me caso nuevamente, soy madre de 3 hijos, abuela de 1 y esposa de 1. De un hombre increíble que Dios eligió para mí, y me caso nuevamente con un hombre maravilloso que es el papá de mis hijos. Empiezo pues una vida con él, pero una vida pues digamos que obviamente uno cree que tiene a Dios, pero es el Dios bombero, o sea, el que uno le pide cuando necesita, cuando hay una necesidad, pero que uno no tiene una relación definitivamente para nada, ni siquiera existe una relación, o sea, como que uno sabe que Dios está y ya. Y es lo que le pasa de pronto a la mayoría de las personas, que cuando tú no entras en esa intimidad con el Señor,
no puedes entender y deleitarte de lo maravilloso que es, o sea, de la maravillosa experiencia de vida que puede uno tener desde ese momento en adelante. Entonces, mi matrimonio dura más o menos 15 años, es un matrimonio bueno, más o menos estable. Me divorcio. Yo digo que porque en ese momento tampoco tenía a Dios en mi vida, pero bueno, tengo 2 hijos y es otra cosa que pasa con mi segundo hijo. Mi segundo hijo nace en pleno rollo del divorcio y él tiene una hipoxia cerebral. Cuando nace le da neumonía y empieza todo, bueno, se salva, pero fue un proceso de 1 mes en el que yo todos los días iba a verlo y era horrible porque los bebés se morían y a él lo reubicaban, entonces yo cuando llegaba no lo veía donde lo había dejado el día anterior y entonces era, a veces llegaba con la cara tapada y yo les decía, por favor, búsquenlo ustedes primero antes de que yo abra los ojos y vea que no está. Entonces cuando ya lo ubicaban me decían, no, sigue ahí. Fue un proceso muy duro. Y en ese momento yo sentí un llamado, sentí que yo tenía que estar obviamente más cerca de Dios, pero no lo hice. No lo hice porque uno es muy cómodo, o sea, porque uno siente que la vida que va llevando es una vida que uno merece. Exacto. Y resulta que no es lo que tú mereces. O sea, cada cosa que uno tiene, cada cosa que uno puede lograr es porque Dios lo ha permitido. Amén, así es. Es porque Dios ha querido que así sea, no porque tú tengas inteligencia, ni tengas dinero, ni tengas el éxito. Todo el éxito se le debe a Dios. O sea, toda la gloria y la honra siempre tienen que ser para Él. Entonces, en ese momento mi hijo se enferma. Él sale pues de cuidados intensivos, pero en el momento en que sale de cuidados intensivos le hacen un escáner y tiene una parte negra el escáner. Entonces el pediatra me dice, el niño seguramente va a tener algún retraso o va a tener algún problema porque hay una parte del cerebro afectada. Cuando él nace a tener la hipoxia cerebral, no le llega oxígeno al cerebro, no recuerdo exactamente bien por cuántos minutos, pero el caso es que su cerebro se afecta. Y yo, sin ser cristiana aún y sin tener como esa certeza de saber del Dios que existe y que es tan bueno y que hace posible lo imposible, empecé a decir, pues mi hijo no. Mi hijo va a ser el más brillante de mis 3 hijos. No aceptaste la situación. Mi hijo no está enfermo y mi hijo no tiene nada y su cerebro está perfectamente bien y va a funcionar bien. Y así yo lo empecé a decir. Entonces la gente alrededor te empieza a mirar como esta vida está loca. Ya se volvió loca. No acepta. Entonces me decían, sí, es que al principio pues es normal que uno niegue, es que yo no estoy negando nada, es que esto no es así. No es así y Dios lo va a hacer y Dios lo va a sanar, porque es que Dios no me va a dar a mí un hijo enfermo, porque no hay manera de que esté enfermo porque él nació sano. Así es, así es. Y si Dios lo mandó traía sano, porque lo va a enfermar el enemigo. No, mi hijo viene sano. Entonces así fue. Le hicieron 3 escáneres y yo seguía diciendo, mi hijo está sano, mi hijo está perfecto, y en algún momento, porque son procesos, y uno tiene que abrazar esos procesos. Así es. Entonces, en ese proceso, la tercera vez que le hicieron el escáner salió perfecto. Amén. Y mi hijo, efectivamente, yo le digo a él todo el tiempo que él es linaje elegido. Le digo que él es cabeza de león y no cola de ratón. Y efectivamente es mi tercer hijo, mi hijo menor, es el más brillante de mis 3 hijos. Es un hombre de 14 años, inteligentísimo, con un carisma y con un amor hacia Dios impresionante. Él es quien ora en las mañanas todos los días en nuestra casa, y él es quien ya dice que va a estudiar Derecho acá en los Estados Unidos porque necesita que haya congresistas cristianos para que puedan sembrar la palabra en diferentes ámbitos. De este país. Me llama mucho la atención que cuando te dan el diagnóstico de tu hijo, tú no lo aceptas. No. Y en aquel momento estamos hablando que no tienes el conocimiento de Dios que tiene hoy. No, pero algo dentro de ti te decía que si él venía sano, él estaba sano y no aceptaste. Y es lo número 1 que pasa hoy en este mundo. Incluso en el cuerpo de Cristo te dice que tiene algo y rápido lo tengo. Sí. No toma la palabra, no toma la fe. Tú tomaste la fe y hoy tu hijo es brillante. O sea, es impresionante porque es el mejor. Pues mis 3 hijos son excelentes, pero ellos saben que el más inteligente de los 3 es él. Y eso era lo que el enemigo quería venir a dañar, pero tú no aceptaste ese decreto del enemigo, más bien hablaste. Así es. Hablaste palabra de Dios. Eso es poderosísimo, la verdad. Tremendo, porque ese es un mensaje que tenemos que llevarle a las personas. Claro que sí. No acepte lo negativo de la vida. Así es. No lo acepte. Además, porque es que uno se vuelve conformista.
Y entonces, cuando tú escuchas, si Dios tiene preparado algo para ti y tiene una bendición, y Dios te eligió en el camino a ti desde el momento de la concepción, eso ya está escrito. Entonces uno es el que daña las bendiciones. Así es. Y uno no sabe trabajar por conservar la bendición. Entonces desafortunadamente uno no conoce eso. O sea, yo pienso que uno debería, antes de enseñarle matemáticas, enseñarle a amar a Dios. Amén. Porque desafortunadamente hoy eso no pasa. Entonces nosotros, digamos que con nuestros hijos y con mi nieto, somos supremamente exigentes con respecto al amor a Dios, y tiene que ser así. O sea, a mí a veces me dicen que soy demasiado estricta. Ellos no faltan a la iglesia los sábados, porque cómo es posible que si tú estás toda la semana dedicada a hacer 1000 cosas, no tienes 4 horas para dedicarle a Dios, Señor. a ellos, ¿no? Porque yo obviamente en mi día a día le dedico tiempo porque lo necesito, no porque lo tenga que hacer, por sino amor. porque lo necesito. Exacto, yo necesito llenarme de él, llenarme de ese amor para poder, digamos que enfrentar lo que cada día pues trae con su afán. Así es. Wow, eso es poderoso. Enseñarle, antes de enseñarle matemática a nuestros hijos, enseñarle el amor a Dios, especialmente en el tiempo y la sociedad que estamos viviendo hoy, donde los valores están por el suelo, donde Dios no existe. Wow, tremendo, tremendo. Pero quiero que le hagas un fast forward, un adelanto, y lleguemos a ese momento donde cara a cara es el día y la hora de verte cara a cara con Dios. Bueno, siempre fui una mujer, claro, como todas las mujeres de pronto aguerridas, latinas que somos, que sentimos que no nos queda grande nada. Siempre pues he sido muy, muy inteligente y trabajadora, gracias pues a que Dios ha permitido que así lo sea. Y empecé a tener mucho éxito en muchas cosas, y empecé a perder el norte. Empecé a perder el norte. Entonces empecé a tener, bueno, me divorcio de mi segundo esposo por ninguna razón, o sea, porque me aburrí. Oh my God. Me aburrí. Obviamente hoy en día lo reconozco. Sí. Él luchó por mi matrimonio, por nuestro matrimonio, pero yo sentía que él me cortaba las alas. Entonces yo era una mujer, una bichota empoderada, así era yo en esa época. Entonces me era la bichota y la indomable, y entonces yo puedo sola con todo y no me importa. Entonces mi papá, cuando yo tomo la decisión de divorciarme, me dice, ok, bichota empoderada, ¿vas a sacar 3 hijos adelante sola? Pues te toca sola, porque yo no te voy a apoyar en esta decisión. Pero pues yo hasta ese momento siempre había tenido, digamos que por la preparación que tuve, y bueno, obviamente sé hoy en día que fue porque Dios permitió que así fuera, pero en ese momento yo decía, yo soy capaz con todo eso, yo no le tengo miedo a nada, yo salgo adelante, no hay problema. Y en ese momento, o sea, cuando uno, eso es algo que yo aprendí en mi vida, a mantenerme humilde, y es porque cuando tú crees que eres tú el que hace las cosas, cuando uno empieza a declarar por su boca que es uno el todopoderoso, que es uno el que puede hacer todo eso, ahí es cuando viene Dios y te dice, a ver, aterriza. Y empiezo a perderlo todo. Después de que tenía una super empresa donde me daban una cantidad de contratos con el Estado, empiezo a perder toda esa parte. Ya yo anhelaba tener una familia, porque ya habían pasado casi 9 años y estaba sola. Toda la gente que se me acercaba era porque esa fue otra cosa que yo tenía, y era que me volví como adicta a estar perfecta. Exacto. Entonces yo veía que me subía 5 gramos, y entonces iba y me echaba cuchillo y me sacaba la grasa. No comía tanto, no alcancé a ser anoréxica, porque pues digamos que entendía que no podía, que era un problema, pero yo pesaba todo lo que comía en el día. Y sentía que siendo bonita era la manera en que iba a traer una persona que necesitaba. Cuando empiezo a perderlo todo, es que lo perdí todo. O sea, pasé de tener un ingreso mensual más o menos de $10,000 en esa época, a pasar a poder solamente tener para pagar la casa. Para pagar la casa, la comida, lo justo. No, la casa. Wow. No tenía para más. O pagaba la casa o pagaba la comida. Wow. Entonces empiezo a vender, pues obviamente los lujos que tenía, y con esa plata empiezo a guardar, pues como para poder, pues porque mis hijos obviamente necesitaban de mí, y empiezo a entender que ese no era el camino. Entonces un día me roban, o sea, la poca plata que tenía para mercar y todo el tema, me roban el dinero por un mal negocio que hice vendiendo la camioneta, que pensaba que me iba a ayudar. No me dan la plata, confío en la persona porque la conozco, y me roban. Wow. Desde ese día toqué fondo y me arrodillo
y le digo a Dios, Dios mío, ¿tú qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Esa es otra cosa que es importante, porque uno siempre cree que Dios le está haciendo algo. Y eso me lo hice yo misma. Yo misma llegué a ese lugar por todas las malas decisiones que tomé, porque yo no era capaz de discernir en ese momento que todo lo que venía haciendo me iban a llevar a ese estaba lugar, en ese momento. a ese lugar. Y faltaba todavía, o sea, eso fue apenas era el principio. Cuando pierdo todo, después de eso se mata, hoy hace 6 años, se mata uno de mis mejores amigos, que era la única cuenta que me quedaba como para sobrevivir. Él se mata en un accidente en Martín Elías. Wow. Y eso a mí me pone tan mal que me enfermo del riñón y caigo en cama. Entonces yo decía, mientras esté sana no importa porque yo puedo ir, volver, resolver, hacer. Caí en cama. Y ya cuando estaba en cama, pues claro, mis padres obviamente salen a ayudarme, mis ex esposos. El papá de mi hija mayor y el papá de mis 2 hijos salen también pues como a apoyarme y la gente pues que te ama de verdad. Nunca me hizo falta nada porque Dios no permitió que así fuera, pero ya yo no podía suplir nada, o sea, yo quedé acostada en una cama. Me enfermo del riñón tan fuerte que me da pielonefritis. Wow. Y era horrible porque la fiebre era tan alta que no me aguantaba ni siquiera la ropa, no me podía tocar la piel, la ropa de la infección. Mis hijos empiezan yo no tengo episodios en los que deliraba, o sea, hay momentos en que yo me acuerdo que estaba tan enferma que recuerdo pedazos en que mis hijos, que no estaban tan grandes en ese momento, entraban a mi cuarto y me miraban y me llevaban agua. Recuerdo a mi hijo, a uno de mis hijos poniéndome paños de agua caliente, para la fiebre. de agua fría, pero hay momentos en que no, era tan grave como estaba que no, que yo me hospitalizaba, pues obviamente, entonces mis hijos a cargo de mi hija mayor, y ella pues haciendo todo lo posible porque estuvieran bien, porque ya en ese momento nos habíamos trasladado para Barranquilla. Y en ese momento, ya un día que no podía ya más, entonces le digo a Dios, bueno, mi Dios, me arrodillo y le digo a Dios, de hoy en adelante me entrego a ti, necesito que me ayudes, necesito que por favor me muestres el camino, yo no me quiero equivocar más. Y arranca mi proceso, conozco a una pastora, que es como mi segunda mamá, que pobrecita, yo creo que ella, las canas que tiene se las la diste tú. Sí, porque claro, tú quieres cambiar, pero el enemigo no quiere que tú cambies. Sí, hay un proceso. Exacto, y todo es un proceso, y en los procesos, obviamente tú tienes altibajos, entonces uno es, sí, ya me voy a entregar a Dios, pero entonces vuelves y echas para atrás, y vuelvas para adelante, y vuelves para atrás, hasta que ya llega un punto en el que tú dices, bueno, o es esto o es esto. O el otro. Tú no le puedes servir a 2 señores, y tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y en todo el proceso, acelerando un poco, ella empieza pues a darme mucha palabra. Yo empiezo a sentir paz a pesar de todo lo que estaba pasando. Empiezo a sentir paz, o sea, no tenía para pagar nada. Me tocaba esperar a que mi papá me mandara plata, a que no sé quién me mandara plata. Y en eso me enfermo tanto del riñón que tengo que hacerme un examen, no tengo la manera de pagar el examen. Y pongo una publicación en Facebook que si hay una persona que me pueda ayudar para hacer un examen. Y me contesta por Facebook mi actual esposo. Porque él tenía unas clínicas, tenía unos laboratorios precisamente para todo el tema de los riñones. Pero claro, pues yo lo leo y me parece pues súper bien para yo poder hacerme mi examen, pero pues ya. Mi pastora en ese momento entonces ya me empieza a decir, bueno, hay que orar, empezamos a orar, empezamos a cambiar una cantidad de cosas, empecé a renunciar a muchas otras que yo tenía. Empezamos a trabajar también con todo el tema pues de maldiciones generacionales, que ya luego su pastora les contará de qué se trata. Y empezamos a renunciar a una cantidad de cosas, empecé a hacerlo ya a conciencia, y ese día que recibo pues a Cristo y me bautizo, yo le digo a Dios, Padre, yo me entrego a ti por mis hijos también, porque yo no quiero que ellos hereden todo esto feo que yo he cargado con mi vida. Yo quiero que ellos tengan una vida en la que tú seas el primer lugar. Porque si tú tienes a Dios en primer lugar es sencillo. Eso es lo mejor, o sea, lo esencial. Tienes a Dios en primer lugar y Él se encarga de todo lo demás. Pero vivir pensando en eso, pensando así, o sea, cambiar ese chip es muy complejo. Cuesta. Entonces, en ese momento mi pastora me dice, escribe qué quieres, cómo quieres el hombre para ti. Y pídeselo a Dios y escríbela. Yo la miraba y me daba risa porque yo decía, no, pues
Entonces imagínense que, acuérdense que les conté que un amigo mío se había matado, es el hijo de Diomedes Díaz, un cantante de vallenato, y entonces yo le pido un cantante. Le pido a Dios, bueno, dame un cantante. Yo se lo pedí, es impresionante porque si yo les leyera como yo, ¿qué fue lo que yo pedí? Le pedí hasta que tuviera pelos en el pecho. Y así te lo dio. Y así me lo dio. Wow. Que tuviera dos hijas niñas, porque tengo 2 hijos hombres, entonces para que no hubiese con conflicto. Pensaba que era muy harto tener 4 mujeres en la casa. Le pedí que fuera, que cantara, pero que tuviera principalmente un corazón agradable a Dios. No me importaba nada más. Si tenía plata, si no tenía plata, no. Que tuviera un corazón agradable a Dios. Y así es como empezamos nuestro proceso. Conozco yo a Juan Camilo, resumido, conozco a Juan Camilo por lo del riñón. Él me ayuda, sin conocerme me ayuda, porque pasaron más o menos 3 meses en que él me escribía para ver yo cómo estaba, y de pronto un día yo no tenía un centavo para la comida, seguía muy enferma, y él me llama y me dice, acabo de mandar un conductor para que te lleve mercado, tuve ese sentir en mi corazón. Wow. Sin conocerme ni nada, me mandó la comida del mes. Wow, tremendo. La comida del mes. Yo era como, Dios mío, esto lo haces solamente tú. Y así empieza mi proceso de cambiar y de sanar. Finalmente, bueno, nos conocemos, empezamos todo un proceso. Yo era crispeta en ese momento, no era cristiana. Sí, crispeta. Pero ya tenía pues esa disposición y ese amor de buscar de Dios. Exacto, lo tenía en mi corazón y quería hacerlo. Ya no quería echar más para atrás, porque cuando tú echas para atrás es peor. Es preferible no empezar. O sea, cuando tú no estás seguro, yo le digo eso a mis hijos siempre, cuando estés segura de prometerle algo a Dios, lo que se le promete a Dios se cumple. Así te quedes sin cabeza por la mitad del camino, pero uno lo tiene que cumplir. Y eso entonces empecé a hacerlo, a cumplir todo lo que le decía a Dios. Y él me da a Juan Camilo. Cuando me da a Juan Camilo, me dice mi pastora, porque ya había pasado que había conocido 2 o 3 personas antes, y mi pastora me decía, eso no son. Este no es el hombre para ti. Yo decía, pues ¿está qué? No le gusta a nadie. Yo le decía, tú lo que quieres es que yo me quede sola. Déjame. Bueno, menos mal la escuché. Y cuando pues, conozco a Juan Camilo era terrible. Juan Camilo era tomar trago, era mujeriego, pero mujeriego, ustedes no se alcanzan a imaginar lo mujeriego que era. Mi esposo, mejor dicho, todo lo que puedan imaginarse mal de un hombre, era él. Entonces cuando María Eugenia me dice eso, mi pastora, yo decía, pero ¿cómo se te ocurre? Yo decía, Dios se equivocó. ¿Cómo se te ocurre decir que el mujeriego es mi hombre? Claro, yo le decía, nada que ver, o sea, esto no puede ser, Dios mío, ¿por qué me das estos hombres raros? Por favor, ayúdame, Padre. Entonces empieza el proceso, y así duramos más o menos 6 meses de un proceso horrible. Yo lloraba, peleaba con él sacaba lo peor de mí, yo me ponía histérica, bueno, en fin, hasta que un día lo encuentro pues siéndome infiel, le termino. Durante ese mes, le termino durante un mes entero, y él seguía buscándome en ese mes para que yo estuviera pues con él. Lo perdono, resumido. Y en ese momento que lo perdono, llegamos a una iglesia. Le digo, a mí no me importa qué tengas que hacer, pero yo quiero que tú te entregues a Dios nuevamente. Si él tenía ya la conmigo. semilla, exacto. Él tenía la semilla ya sembrada porque él había tenido una palabra que Dios le había dado, pero él le echa la culpa a Dios de su divorcio y se aparta. Ok. Y ahí se pone con toda la maldad, tomador, exacto, paricero, todo, mujeriego, fiestero. Exacto. Y llegas tú a su vida. Exacto. Y entonces ahí ya, después de todo ese proceso de más o menos un año en el que fue terrible, le digo yo, bueno, volvemos, pero te entregas a Dios. Y fuimos a la primera iglesia cristiana, fue la primera vez que entré a una iglesia cristiana, y para mí era pues súper extraño. Estuvimos en un congreso, y palabras más, palabras menos, estando en la prédica, el pastor que está allí, que no lo conoce, empieza a decirle, hay una palabra de Dios para alguien aquí, ya al final de todo, hay una palabra de Dios para alguien acá, el hijo pródigo ha vuelto a casa, esta persona tiene una palabra de cantarle a las naciones. Bueno, es algo muy grande, muy bonito, y él se acerca y le dice, esta palabra es para ti, Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo no, Juan, es para ti. En ese momento mi esposo se quebranta, se pone a llorar, claro, yo aterrada mirando, yo decía, Dios mío, yo me levanto unos raros,
O sea, ¿tú por qué me das esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué le está? Porque tú no estás entendiendo lo que claro, está pasando. yo no entendía. Además, hacía una semana había estado peleando con él sacándolo de una discoteca y yo decía, y ahora está arrodillado Y ahora acá que está llorando. Exacto. Entonces a mí eso me generaba molestia, malestar. Yo decía, pero este tipo Está loco. está loco. Cuando salimos de ahí, eso fue en agosto 20 del 2017. Él me dice, nunca más vuelvo a tomar, nunca más vuelvo a salir a discotecas. Yo tengo que servirle a Dios. Amén. Yo tengo una palabra que Dios dio a mi vida y yo la tengo que cumplir. Porque Dios, Él me dice esto que me dejó pensando, o sea, que es algo que siempre llevo en mi corazón y me dice, Él va a voltear su rostro y cuando voltea su rostro y no voy a tener su mirada, como que eso va a hacer que mi vida se acabe. Exacto, que él en ese momento, él decide servirle al Señor. Exactamente. Y de ahí en adelante cumplir. Ahí se unieron. Nos unimos, empezamos a recibir pues obviamente mucha palabra de Dios, en donde decía que teníamos que venirnos pues para los Estados Unidos. Yo no lo tenía claro, yo no quería, pero recuerdan lo de la bomba. Yo empecé a trabajar para una fundación. Desafortunadamente empecé a tener, por un proceso que llevé, amenazas de las autodefensas. Y en ese momento tengo que salir del país para los Estados Unidos. Y a Juanca me dice, a mí me han dado palabra, yo me tengo que ir a servirle a Dios, a las naciones, y tengo que prepararme para ser salmista. Él empieza en todo ese año a hacer pues su proceso, pasan las amenazas en ese año también, y yo decido, pues tengo que irme porque no tengo nada más que hacer. Pero todo eso estaba ya planeado. Planeado, o sea, de parte de Dios. De parte de Dios. Y entonces se casan allá y llegan. Nos casamos allá, llegamos acá. Apenas llegamos acá, a los 3 días, llaman a mi esposo de una iglesia pues muy grande y muy importante, que es CBI. Luego los llaman de Christ the Rock. Y mi esposo pues hoy en día es un salmista, adorador, y es ministro de alabanza para una iglesia también importante, y ya se está preparando como pastor. En otras palabras, en el momento que decides dejarlo todo y venir al Señor, Dios restaura tu vida financiera, restaura tu salud, tus hijos, y te trae el hombre que le pediste. Porque que días un cantante, Él te trajo un adorador. Me trajo ese cantante. Y luego de todo esto surge tu negocio. Así que antes de concluir, yo quiero 2 cosas. Quiero que le explique a las personas que están aquí tu producto, y quiero que le digas por qué tú eres una mujer con autoridad de cambio. Así es. Bueno, este producto fue una bendición que Dios nos dio también, porque yo le empecé a orar a Dios y le decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer en Estados Unidos? Yo no quiero, o sea, yo, no por no ser humilde, porque también tuve que lavar baños, también he cuidado niños y pues hago lo que tenga que hacer. Pero yo quería tener mis cosas, y entonces Dios, a pesar de ser abogada, me da esta línea de dermocosmética. Entonces, esta empresa fue una bendición increíble de Dios. Hoy en día tenemos 30 distribuidores a nivel Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, México, Suiza, que venden nuestros productos. Amén, amén, amén. Hemos generado empleo, pues obviamente para varias mujeres, y pues estamos creciendo un poco más. Wow. Y porque soy una mujer con autoridad de cambio. Con autoridad de cambio. Porque soy una mujer que fue capaz de reinventar su vida, de dejar todo lo que pensaba que era lo mejor y que era conocido y que me generaba tranquilidad, para vivir completamente diferente, pero vivir de una manera, o sea, mi estilo de vida hoy en día es el día a día. Amén. O sea, vivo obviamente bajo la voluntad de Dios, y ese poder de saber, o sea, tener la certeza de saber que todo va a estar bien, que tú tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que permite que tú, a pesar de que no tengas nada, hay días que yo me levanto y no tengo plata en la cuenta, pero yo digo, Padre amado Señor, tú me trajiste aquí, y tú no eres hijo de hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta, así que eres tú el que me provee. Entonces, esa autoridad que tú tienes para hablar a las cosas de tu vida es lo que me hace una mujer con autoridad de cambio. Wow, tremenda la entrevista que hemos tenido hoy. Una mujer que renació, que volvió a nacer, que Dios le quitó todo, que la deja en el desierto, y cuando ella dice, aquí estoy, te voy a servir,
el Señor le restaura todo y mejor. Así que ese mensaje para cada uno de ustedes que nos escuchan siempre en este programa Creados para Vencer. No hemos venido a este mundo a sufrir, no hemos venido a este mundo a ser perdedores, hemos venido a este mundo a ser vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que recuerden seguirnos en las redes sociales como Ministerio Internacional Jesús, Palabra de Vida, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que el Señor le bendiga y como siempre le digo, los guerreros nacen de rodillas. Dios le bendiga.